pensamiento a la hora de interpretar un electrocardiograma. Aquí observamos el ventrículo derecho, que es el que está resaltado. Aquí encontramos el ventrículo izquierdo, está dividido por el surco interventricular anterior y por detrás está dividido de la aurícula derecha por el surco auriculoventricular derecho. Todo esto que está acá, desde un punto de vista de configuración externa, que ya lo discutimos, es el trato de salida del ventrículo derecho y que se continúa luego con el tronco de la pulmonar y la arteria pulmonar. Si nosotros en esta ocasión disecamos el ventrículo derecho, no es que con esta imagen quiero que imaginen que estamos disecando la aurícula derecha, no. Si observan este orificio que está detrás, es la válvula tricuspidia, es decir, que la aurícula derecha está hacia atrás. Esta imagen se la pongo porque aquí hemos quitado toda la pared anterior, o sea, toda esta pared que está acá para que me puedan comprender. Todo esto es lo que he disecado. Se quedará el ventrículo izquierdo intacto y la aurícula derecha intacta. Si pueden observar, quitando todo esto, tenemos una visión interna del ventrículo derecho y solamente resaltar que el ventrículo derecho es una cavidad muy trabeculada. Tiene mucha trabécula, como podemos observar aquí, que también van desde el septum interventricular hacia la porción apical. Incluso esta estructura que viene desde el septum interventricular hacia este músculo papilar, que es el músculo papilar anterior, se conoce como banda moderadora. Es un tipo de músculo también papilar que se conecta desde el septum hacia el músculo papilar anterior y tiene muchas funciones. Una de las más importantes es que a través de ella discurre la rama derecha de las de His. Observar que aquí encontramos el músculo papilar anterior que por esta cuerda tendinosa para los velos anterior de la válvula tricúspide. Luego más hacia abajo tenemos el músculo papilar posterior que presta cuerda tendinosa para el velo posterior, también parte del velo setal. Y aquí encima tenemos un músculo pequeño que está en el septum interventricular, cerca del trato de salida del ventrículo derecho, y es un músculo papilar que es el músculo papilar medial, músculo papilar septal, ventricular derecho, que presta cuerda tendinosa hacia el velo setal de la válvula tricúspide, ¿de acuerdo? Y también hacia el velo anterior. Entonces, naturalmente, el ventrículo derecho, si no hay variante anatómica, presenta tres músculos papilares que prestan sostén hacia los velos para la válvula tricúspide. Eso es lo que quería resaltar en esta imagen. Aquí también observamos que está el trato de salida del ventrículo derecho y quiero que aquí pongamos un énfasis importante. Detrás de esto que está aquí, que es el tronco de la pulmonar, la arteria pulmonar. Detrás se encuentra ¿quién? Se encuentra la arteria aorta que no la estamos viendo acá en este momento. ¿Por qué quiero hacer énfasis con esto? Y es porque cuando yo hablo de que una extrasístole ventricular se origina en la parte septal, en la parte septal del trato de salida del ventrículo derecho, que es como la parte posterior del trato de salida del ventrículo derecho, hablo de esta zona. Miren el septum interventricular, acá donde está, aquí debajo, y miren el septum aquí, cuando nosotros hacemos referencia a la extrasístole ventricular que se origina en el septum del trato de salida del ventrículo derecho. Y es porque esta porción de este trato de salida colisiona con la porción anterior del trato de salida del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Por donde está el tronco y la raíz aórtica. Entonces hace septum realmente con esa otra cavidad que es el trato de salida del ventrículo izquierdo. Bien, entonces no es lo mismo cuando yo hablo de un origen septal, que es un poco más inferior y anterior al origen septal del trato de salida del ventrículo derecho. Aquí hay una zona que me divide inferiormente al trato de salida del ventrículo derecho con el trato de entrada del ventrículo derecho. Cuando yo hablo de trato de entrada del ventrículo derecho, hablo de
la válvula tricuspidia, ¿de acuerdo? Y esto se le conoce como un borde, como una barrera, que es la cresta supraventricular del ventrículo derecho. Eso es solamente lo que quiero resaltar en esta imagen. Ahora bien, si yo muestro desde un punto de vista lateral toda la cavidad derecha, como en esta zona, aquí no tenemos la pared lateral de la aurícula derecha, no tenemos aquí delante esa porción que le había mostrado anteriormente, que era la porción del surco auriculoventricular, y tampoco tenemos la pared lateral del ventrículo derecho. Aquí encontramos el trato de entrada del ventrículo derecho, donde se encuentra la válvula tricuspidia, y aquí encontramos el trato de salida del ventrículo derecho. Miren cómo el trato de salida del ventrículo derecho tiene como un borde, una referencia inferior, un límite inferior a la cresta supraventricular. ¿De acuerdo? Que lo divide del trato de entrada del ventrículo derecho. Luego tiene un borde anterior, que es la pared anterior del ventrículo derecho, del trato de salida. Y luego también tiene una porción que es lateral, que es de la pared libre del ventrículo derecho, y una porción massetal, que es la que está en relación con la aorta, ¿de acuerdo? Esa porción massetal es la porción posterior del trato de salida del ventrículo derecho. Miren acá, se encuentra la parte de la cresta supraventricular en esta zona que hemos disecado acá. Desde aquí hasta acá es que se encontraba el surco auriculoventricular, por donde encima pasaba eh, la arteria coronaria derecha. Todo esto que está acá es grasa epicárdica que cubre toda este recorrido de la arteria coronaria derecha. Entonces, haciendo énfasis en el ventrículo derecho, yo aquí quiero mostrarle que septum interventricular, viéndolo desde un punto de vista en el ventrículo derecho, podemos observar que es muy trabeculado. Toda esta trabécula se le conoce como trabeculación septomarginal. Trabeculación septomarginal. Y a través de ella hay una prolongación de un tipo de músculo papilar, que es este que está acá, que sale de esta trabeculación y se une a lo que le mostré anteriormente, que era el músculo papilar anterior. A través de ella es importante porque a través de ella discurre la rama coronaria derecha hasta que llega a ese músculo papilar anterior y se subdivide luego en la fibra de Purkinje. Bien, entonces es importante conocer esto ahora desde este punto de vista, porque si nosotros pasamos a esta imagen, podemos observar dos vistas del ventrículo derecho. Una que muestra los tres músculos papilares que le había mostrado, el músculo papilar septal, que es el medial, el anterior y también aquí el posterior o inferoposterior, que pueden incluso tener más porciones. Bien, entonces le quiero mostrar acá cómo se encuentra la banda moderadora. Bien, que se ancla aquí el músculo a la base del músculo papilar anterior, por donde pasa la rama derecha. Tengo un picor en este ojo increíble. Entonces, miren qué importante observar esto acá porque es muy trabeculado el ventrículo derecho. Incluso a veces cuando nosotros vamos a poner cable de marcapaso, que vamos a hacer ablaciones, llegar a veces al origen de una taquicardia, de una extrasístole, puede ser un poco incómodo por todas estas trabeculaciones, porque a veces se encuentran por debajo de ella. Por eso es importante que cuando vamos a hacer ablación en la cavidad derecha, en el ventrículo derecho, hacerlo con eco intracardíaco es la mejor opción. Es importante yo resaltar aquí el músculo papilar medial porque por detrás de él pasa la rama derecha de la de que luego pasa por la banda moderadora. Entonces, le quería mostrar otra cosa acá importante, que este es el trato de salida del ventrículo derecho. Miren la relación que va teniendo desde ahora, aquí está la arteria pulmonar. Miren la relación que va teniendo desde ahora con la aorta. La aorta se pega con la cara que es un poco más posterior del trato de salida del ventrículo derecho, que viene siendo el septum, en este caso del ventrículo derecho, porque colisiona con la aorta en la porción anterior de ella. Ese es el septum interventricular. Miren, este es el septum interventricular, pero mientras más alto vamos en el trato de salida del ventrículo derecho, ya es una zona
queda adyacente al septum interventricular. Esta es la imagen que yo le había mostrado anteriormente y también le quiero resaltar que aquí está la válvula semilunar de la arteria pulmonar y a veces nosotros tenemos, por ejemplo, un origen de un extrasístole ventricular en esta zona acá del tracto de salida del ventrículo derecho que es una porción más cercana, una porción más posterior, y nosotros tratamos de hacer ablación acá y no se quita la extrasístole. Y muchas veces tenemos que ir por arriba del este velo semilunar, poner el catéter desde arriba hacia abajo y porque colisiona acá con esta porción muscular y logramos quitar la extrasístole ventricular. Estos son terminologías que utilizo más para las personas que están un poco más avanzadas aquí en este evento. Miren lo que le mencionaba. Nosotros tenemos acá el piso de la aurícula derecha. Tenemos el seno coronario, tenemos el velo septal de la válvula tricúspide. Todo esto una vista como septal, tanto del septum interauricular como del septum ventricular derecho, o interventricular, mejor dicho. Y miren lo que le decía. Aquí encontramos el nodo auriculoventricular compacto, que está en el triángulo de Koch, que ya se lo he descrito muy bien, y como luego tiene su extensión penetrante que es el GIS. Pero luego el GIS que pasa al cuerpo fibroso, pasa a la primera porción del septum interventricular, que es la porción membranosa. Miren cómo se divide. Se divide hacia acá, por encima superior en el septum interventricular. Bien, pasando por encima del músculo papilar medial, esto es lo que yo le decía, que la rama derecha no es una rama que está muy hacia el endocardio, que incluso hay que disecar un poco, como observamos acá, el endocardio para poder visualizar la rama derecha. Miren cómo discurre la rama derecha por toda esta trabeculación septomarginal superior y luego penetra hacia acá, hacia la banda moderadora la que se va a conectar, se va a anclar luego con el músculo papilar anterior del ventrículo derecho. Y miren cómo aquí la rama izquierda luego pasa en otra posición hacia el ventrículo izquierdo, la rama izquierda de las de His. Miren cómo la rama izquierda tiene una posición muy diferente a la rama derecha. La rama derecha viene así, pero la rama izquierda luego hace así como perpendicular a la rama derecha. No es que tiene este mismo recorrido si se afrenta al ventrículo derecho del otro lado, no. La rama izquierda va hacia allá y luego baja hacia acá. Hace como este recorrido. Baja hacia acá y aquí es que hacen la predisposición de su fascículo, que luego lo vamos a ver en la anatomía interna del ventrículo izquierdo. Y nosotros podemos observar en esta imagen lo que yo le vengo haciendo énfasis. Si aquí tenemos el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho, aquí tenemos el tronco de la pulmonar, pero aquí tenemos, por ejemplo, seno de basal derecho e izquierdo de la aorta. Y miren cómo la estrecha relación que tiene esta pared posterior septal del tracto de salida del ventrículo derecho con la aorta. Realmente hay una división de unos 2 o 3 milímetros en esta región. ¿Y por qué es importante yo hacerle énfasis en esto? Porque muchas veces tenemos pacientes con extrasístoles ventriculares que tienen un poco de R en V1 con S profunda, simulando un patrón de bloqueo de rama izquierda, pero con una transición que suele ser antes de V3, y nosotros podemos decir, o esto puede ser de origen derecho, el trato de salida del ventrículo derecho, pero también puede ser del trato de salida del ventrículo izquierdo, y es por esta estrecha relación que una hace énfasis en esta porción es por esta estrecha relación que existe entre el seno de basaba derecho y también la pared posterior del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Así nosotros nos enfocamos que aunque tenemos algoritmos, ¿de acuerdo? Para saber el origen de la extrasístole ventricular, nunca nosotros nos vamos a obsesionar con discutir que es derecha o es izquierda con ciertos parámetros que luego vamos a discutir ese tema, sino que ustedes siempre tengan un diagnóstico diferencial a lo que están pensando, porque
la anatomía cardíaca es importante para saber que esto puede variar. Bueno, aquí hemos terminado con la anatomía interna del ventrículo derecho. Hace énfasis en la posición y en la ubicación de los músculos papilares que le he mencionado, que era una parte importante acá. Pero algo también que quiero que tomen y repasen ese recorrido que le describí de la rama derecha de las de His y luego cómo sale la rama izquierda en una porción perpendicular a la rama derecha hacia el ventrículo izquierdo. Algo que siempre tienen que recordar también en esta anatomía interna del ventrículo derecho es el trato de salida. Es una de sus estructuras muy importantes, sabe su delimitación, como les mencioné, hacia inferior tiene la delimitación con la cresta supraventricular, pero luego tiene delimitación lateral y anterior con la pared libre del ventrículo derecho, pero luego hacia posterior y septal tiene el límite con la porción anterior del trato de salida del ventrículo izquierdo. Espero que